Vamos a dar el estudio de Juan 17:5, que alguien pidió que por favor le dieran este estudio de Juan 17:5. Haciendo un paréntesis antes de ingresar al estudio, es muy complejo cuando nosotros traemos una ponencia o cuando traemos una creencia, un concepto que nos han dicho y que hemos aprendido y que queremos defenderlo porque la organización que nos la dieron la apreciamos mucho, porque el líder lo apreció mucho, porque el líder o porque me dijo un texto y con eso ya está. Cuando nosotros hablamos sobre textos complejos de la Biblia o cuando queremos dar una explicación, no podemos coger un solo texto y forzar lo que yo creo. Por eso siempre se ha aclarado que no estamos ni de este lado ni del otro. Somos neutrales. La explicación bíblica y la aclaración bíblica debe de ser totalmente basado en las escrituras, no basado en lo que yo creo, no basado en lo que cree fulano, no basado que es porque yo soy de acá, que porque yo soy de acá o por congraciarme con el otro. ¿Por qué? Porque la explicación bíblica debe de ser como cuando vamos armando un rompecabezas y deben de ir los versículos y los textos deben de estar entrelazados. Entonces, este de acá me da a entender este de acá. Y cuando tengo esta figura del rompecabezas, entiendo y digo, es que esta figura de este rompecabezas, claro, ahora entiendo, esta me da a entender esta de acá. Y cuando miramos esta, vamos teniendo claridad para la otra ficha del rompecabezas. Cuando hay algo que no va acorde con la enseñanza bíblica, entonces nos topamos con muchas cosas y quizás muchas preguntas sin responder o muchas lagunas, como lo he dicho en estudios anteriores. Así que cuando nosotros nos quedamos con un solo texto, aquel que llegue y le enseñe y le dé un solo texto, ese solo texto no tiene la verdad, no la contiene. ¿Por qué? Porque ese texto va y debe de ir acorde con los otros. Tenemos que buscarle el contexto. Todos esos textos van entrelazados, unos con los otros. Entonces, si encontramos un texto que no encaja, que no da con los otros textos, entonces ustedes, bueno, en realidad esta ficha no es la del rompecabezas. No encaja, no queda bien. Y cuando nosotros formamos una doctrina, yo siempre lo he dicho, una doctrina de nuestro propio concepto, nos toca coger un texto de acá, otro texto de acá, un texto de acá, otro texto de acá, e irlos como haciendo una colchita de retazos, pero este no tiene nada que ver con este, ni este tiene nada que ver con este, ni este con este, ni este con este. Entonces, por eso cuando nos topamos con estas personas y pedimos una respuesta, muchas veces les toca imaginar o les toca dar textos aislados que no tienen nada que ver. Cuando nosotros nos desviamos del propósito de Dios con el hombre, ¿cuál era el propósito? Dios tiene un propósito con el hombre desde el Génesis y lo va trazando y lo vemos viendo en toda la Biblia, en toda la Escritura. Pero nosotros cuando aceptamos otras ponencias, otras enseñanzas, y cogemos este texto y aquí y este otro de aquí, este otro de aquí, el otro de aquí, el otro de aquí, lo que hacemos nosotros es que le quitamos el sentido a la doctrina de la redención. Lo que me habla la Biblia es del Génesis, el propósito de Dios con el hombre. Todo esto ha sido algo que Dios ha venido formando y ha venido haciendo para favor del hombre, no para favor de otro divino. Pero cuando nosotros tenemos eso aquí, yo le preguntaba a alguien, bueno, usted me está hablando que un divino glorificó al otro divino, que un divino exaltó al otro divino, que un divino le dio esto al otro divino, que lo amó, que lo bendijo, que le dio esto. En todas estas, ¿dónde queda la humanidad? ¿Dónde queda el hombre? El hombre tenía una necesidad, pero resulta que prefirió Dios coger al otro divino, amarlo, exaltarlo, honrarlo, darle gloria, yo te amo si tú me amas. ¿Y el hombre qué? Es como si yo me sentara a comerme una bandeja paisa y delante de una persona que tiene hambre y me siente yo con mi esposo a comernos esa bandeja paisa y sí, comiéndola entre nosotros dos, pero la otra persona se queda con hambre. Entonces, en lo que se concentró Dios fue en la restauración de la imagen que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Hay una versión, y es la versión que me han hecho llegar,
donde yo siempre lo he dicho que les toca recurrir mucho a la imaginación, y es la siguiente. Tenemos un hijo divino. En primer lugar, primero ese hijo divino, es la versión que me dicen, está orando, y ese hijo divino está pidiendo una gloria que perdió por haberse encarnado, por estar en su humanidad, entonces perdió esa gloria. La pregunta es, si perdió la gloria por ser humano, por haberse hecho carne o encarnado, ¿por qué entonces se le volvió a entregar esa gloria estando aún siendo humano? Porque en Juan 17:5 habla de que él se la dio. Ante esto no hay una respuesta. Y vuelvo y digo, si no hay respuestas ante un texto bíblico, simplemente es porque los estamos aislando y estamos haciendo colchitas de retazos. Ahora, en Salmo 65:2 dice que tú oyes la oración. ¿Quién? Dios. A ti correrá toda carne. No hay un registro bíblico donde diga que un divino ore. Los divinos no oran. Según el registro bíblico de Salmo 65:2, los que oran es todo humano. ¿Por qué? Porque la carne, la humanidad, es la que recurre en oración a la deidad. Ahora, si ustedes miran el título de Juan 17, dice Jesús intercede por sus discípulos, o en otras versiones dice oración sacerdotal. Es decir, que lo que está haciendo Jesús en ese preciso momento es intercediendo por los discípulos. Primero, una oración intercesora no es para yo ir a pedir cosas para mí. E inmediatamente se le acabó entonces el sentido a la oración intercesora. Cuando a mí me ponen a hacer una oración intercesora, es para interceder por los demás, no para pedir algo para mí. Entonces ya no sería una oración intercesora. ¿Queda claro hasta ahí? Segundo, Jesús está como sacerdote. En Hebreos 5:1 dice que el sacerdote debía ser tomado dentro del pueblo para interceder por el pueblo. Así que si tiene que ser tomado dentro del pueblo, me está hablando que ese sacerdote debe ser humano. Por eso es que en Hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, porque él también las tuvo por su condición humana. Y si usted va a Hebreos, va a encontrar de que me está hablando de un sacerdote que fue tomado dentro del pueblo, del sacerdote que vino del linaje de David, de un sacerdote que también que se puede compadecer de nuestras debilidades porque él también fue humano, él también supo cuáles eran esas debilidades. Así que aquí se está hablando de una oración intercesora, una oración sacerdotal, donde Jesús como sacerdote intercede por el pueblo. Ahora, cuando dice glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, está hablando de ese humano que está pidiendo una gloria que perdió. No encuentro un registro bíblico que diga que un divino haya perdido una gloria por haberse humanado, por haber participado de carne y sangre. No encuentro un registro bíblico, más sí encuentro un registro bíblico del primer hombre, Adán, que perdió la gloria, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muchos pueden decir, no tienen nada que ver. Adán pudo haber perdido su gloria y Jesús, por haberse humanado, pudo haber perdido su gloria, pero es que no estamos hablando de una gloria divina, estamos hablando de una gloria humana. ¿Por qué? Si esa gloria fuera divina, no se la hubiera entregado a los discípulos en el verso 22, y dice, la gloria que me diste, se la di a los discípulos. Cuando hablamos de Jesús como sacerdote, cuando hablamos de Jesús como humano, estamos hablando del segundo hombre. En 1 Corintios 15 dice, por cuanto por un hombre entró la muerte, por la desobediencia de un hombre entró la muerte, ahora por la obediencia de un hombre entró la vida. Así que aquí lo que está haciendo Jesús es en representación de la humanidad, en representación del primer hombre, intercediendo por la humanidad, pidiendo una gloria que tuvo el hombre antes de que el mundo de pecado fuese. No estamos hablando de mundo de creación, estamos hablando de mundo de pecado. Esa oración intercesora era para
pedir algo no para él, sino para la humanidad. Por eso de esa gloria le dio a los discípulos. El hombre pecó, el hombre perdió la imagen, perdió la gloria de poder estar al lado de Dios, escuchar a Dios, depender directamente de Dios, pero pecó. Perdió la gloria y quedó destituido de la gloria de Dios. Ahora el propósito de la redención, el propósito de la manifestación en carne, no es para exaltar ni levantar a otro divino, sino el propósito es para volver a devolver al hombre, valga la redundancia, para devolver al hombre donde estaba primero, donde estaba bajo la cobertura de Dios, en el paraíso, en el huerto, pero perdió esa gloria por haber pecado, por haber desobedecido. Así que la gloria que se pidió allí en Juan 17 no es una gloria para otro divino. Si fuera así, en primer lugar, no se la hubieran dado siendo humano todavía. Y segundo, de esa gloria no se la hubiera dado a los discípulos. Aquí me está hablando es de una oración intercesora. Entonces, cuando yo hago una imaginación de que es otro divino el que está orando en primer lugar, los divinos no oran. La Biblia dice en Salmo 65:2 que es la carne la que recurre en oración. En segundo lugar, le quita el sentido a una oración intercesora que se está haciendo allí, porque las oraciones intercesoras no son para pedir cosas para mí. En tercer lugar, me está hablando de que esa gloria le dio a los discípulos, así que no me está hablando de ninguna gloria divina. Muchas son las traducciones que damos para querer aprobar una doctrina, pero no nos ponemos a pensar que cuando damos ese texto vamos a tener que responder muchas preguntas que quizás no lo harán. Y he conocido muchos grupos que me salen con estas interpretaciones imaginativas, que yo digo que siempre son imaginativas porque escritas no están, y no tienen una respuesta ante esto. Lo que hacen es que van a su colcha de retazos y sacan y si este versículo no me sirvió y no tengo una respuesta, entonces saco este otro versículo para ver si de pronto, no, es que aquí no es cuestión de contender, mande un texto, mande el otro, sino que seamos muy claros en lo que estamos explicando. La palabra mundo en la Biblia, Juan dice, allá en Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mundo, cosmos, está hablando de un sistema del mundo, de un sistema o una organización que va en contra de los mandamientos de Dios. Si mundo significara creación, entonces Juan diría, no amen a los animales ni nada de lo que hay en el mundo. Pero cuando nosotros hablamos, la Biblia habla de creación, dice creación, y cuando la Biblia habla de mundo, en el Nuevo Testamento está hablando de cosmos, está hablando de un sistema, de una organización que va en contra de unas creencias, de unas enseñanzas que van en contra de los mandamientos de Dios. Por eso dice, no améis al mundo. No está hablando ni de los animalitos, no está hablando de los arbolitos. Pues muchos dicen que cuando leen Juan 17 se está refiriendo a animalitos, se está refiriendo a arbolitos. No, nada que ver. Simplemente está hablando del cosmos, de una organización que va en contra de los mandamientos de Dios. Antes de que ese mundo de pecado, ese conocimiento del bien y del mal, lo tuviera Adán. Así que devuélvame esa gloria que tuve contigo antes de que pecara, antes de que se manifestara el conocimiento del bien y del mal en nosotros, y ya se introdujera lo que es el pecado, la desobediencia. El hombre quiso más amar lo terrenal que lo celestial. Así que Cristo y Adán son similares. Primero, son humanos, similares y no iguales. ¿Por qué? Porque Adán en el huerto del Edén lo que hizo es que quiso agradar a su carne, pero se hizo otra oración allá en el Getsemaní donde dice, no, esta vez no se va a hacer la voluntad humana, no se va a hacer la voluntad de la carne, sino la voluntad divina. En un huerto se colocó por encima la voluntad humana y en el otro huerto se colocó por encima la voluntad de Dios. Así que aquí nos está hablando es de mundo de pecado y la gloria que perdió el hombre por haber pecado. Romanos 3:23. Que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes.